En esta noche me es grato presentarle mi saludo a todos los hermanos de la Iglesia Central de Corinto, al igual que a todos los amigos que de una u otra manera tienen la oportunidad también de estar en contacto con nosotros a través de una de las redes. Me es grato pues presentarle mi saludo y darle una cordial bienvenida a la continuidad de nuestro tema que hemos venido hablando acerca del Apocalipsis. Y hoy vamos al capítulo 19. Ya habíamos anunciado que vamos a tratar el tema de las bodas del Cordero. Y aquí tenemos la primera parte de este capítulo 19, en donde encontramos un subtítulo que dice Alabanza en el cielo. Y voy a permitirme leer los primeros dos versículos, que es como un preludio que vamos a hacer para el tema de la boda del Cordero, que estaremos tratando el próximo martes, el próximo domingo, perdón, y ahí estaremos dando por culminada esta temática. Los versículos 1 y 2 del capítulo 19 dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son justos, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera, la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La primera parte, los dos versículos, para una mayor comprensión, lo he dividido en 7 partes. Primero, dice después de esto. Número 2, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. 3, que decía aleluya. 4, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. 5, su juicio son verdaderos y justos. 6, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones. Y 7, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos a ir desarrollando estos 7 puntos, 7 partes en las cuales hemos dividido esta porción que hemos tomado lectura. Entonces, examinemos estos versículos que nos dicen lo siguiente. Primero, el apóstol está en el cielo. Él había estado mirando todo el panorama de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de ira, que son juicios que el Señor estaba mandando sobre la tierra, porque a él cuando se lo invitó, dijo, ven y mira. Él está arriba, desde el capítulo 4, verso 1, miramos que Juan asciende porque él mira una puerta abierta y se le dijo, sube acá, asciende, de manera que desde arriba él está mirando todos los sucesos del capítulo 6 hasta donde venimos el capítulo 18. Ahora
Lo segundo es que escuchó la voz de una gran multitud en el cielo. El apóstol tiene cuidado de especificar el lugar en donde está esa multitud de la cual está escuchando su gran voz y la voz de muchas personas, las cuales dicen lo siguiente. Primero, aleluya. Aleluya, una palabra que se deriva de dos palabras hebreas. Alal, que significa alabanza, y Had, que significa Yahvé o Señor. Entonces, esto quiere decir o significa alabado sea el Señor. Y esta es una declaración litúrgica del pueblo hebreo. Entonces, así como hablamos aquí nosotros, que ese es propio de nuestro lenguaje cotidiano, así está esa multitud arriba que dice, alabado sea el Señor. Bendito es su nombre. Y esta es una exclamación bíblica de júbilo que se adoptó para el uso litúrgico en el judaísmo y también en el cristianismo. Se ha conservado esta palabra en otras lenguas, como la nuestra, el español. Esta expresión de máximo gozo, de máxima alabanza a nuestro Dios. Eso significa para la mayoría de los cristianos, ¿sí? Es una expresión o una palabra, la palabra más alegre para alabar a nuestro Creador. Por eso no es extraño, por tanto, que siendo el propósito de exaltar la obra del Señor, como lo muestra en el subtítulo, al ejecutar sus juicios y dar protección a su pueblo, sea una nota predominante en estos primeros 6 versículos, donde la menciona 4 veces. Aleluya, aleluya y aleluya hasta el verso 5. Punto 3.2. Esa multitud hace un reconocimiento pleno a Dios como su Señor, como el único Salvador, y que por sus méritos ellos se encuentran en ese momento ahí en el cielo. Ellos dicen salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya. 3.3 resaltan al Señor como el verdadero y que Él es un Dios justo, que no hay injusticia en Él. Es lo que declaran aquí, porque dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. No hay lugar para la injusticia en el Señor. En el capítulo 6, verso 10, los mártires, al clamar por justicia, lo habían identificado como el Dios santo y verdadero. Jesús dijo que Él es el camino y es también la verdad. Y aquí hay un reconocimiento como el verdadero Dios. Juan en su primera carta 5:20 dice que Jesucristo vino para darnos conocimiento del que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que aún arriba tendremos esta gran conciencia de reconocer a Jesucristo
como aquel que es camino, verdad y vida. Se lo alaba porque sus juicios han sido justos. A cada quien le ha dado lo que merecía, porque en él no hay acepción de persona. De manera que las calamidades y todas las angustias que los hombres durante este periodo de la gran tribulación han sufrido, no han sido injusticias de Dios, sino el merecido castigo por su forma de vida, incluyendo a Israel por el abandono del Dios de sus padres, del Dios de sus pactos. Incluso haber rechazado a su Mesías. Lo que ellos habían estado viviendo, sufriendo con los castigos, era algo que se merecía. Por eso es un Dios justo. Punto 3.3. Por el juicio a la falsa religión que ha corrompido a la tierra con su idolatría y toda forma de manipulación y engaños, con falsas promesas de salvación por medio de obras no establecidas por Dios en su palabra, con engaño, tales como, para citar algo, las indulgencias en el pasado, cuando los ricos compraban indulgencias y después de ellos podían seguir en todos sus vejámenes. Otro engaño, la falsa promesa de un purgatorio que por ninguna parte de la Biblia lo registra. Y con ello también viene a que los muertos van a un lugar llamado purgatorio, lugar que no existe, y posteriormente los sacan de allí para mandarlos al cielo. Todas esas falacias en ese día van a ser juzgadas. Y ese reconocimiento que esa multitud que está arriba lo hace. Y entre otros muchos engaños, los cuales a través de las edades manipulan a los reyes de la tierra. La multitud dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones. Vale la pena traer a memoria las palabras dichas por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 15. Allí Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es la obra de la falsa religión. Un falso plan de salvación. Un falso plan que arrastra a grandes multitudes y aleja de la posibilidad de que estas personas puedan recibir a Jesucristo como su Salvador personal a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el proyecto establecido por Dios. Pablo dice que es el poder de Dios para salvar a los hombres. La multitud en el cielo, como el jurado de conciencia, en esos auditorios de juicio, en los tribunales, sentenció que lo que el Señor había hecho con ella y naturalmente con su representante
era justo porque era culpable. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué eran culpables? Pues dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones. Quiero poner aquí una nota que es muy importante que miremos un poco acerca de Babilonia y la gran ramera. ¿Qué representa? ¿Y quién es ella? Babilonia es el símbolo de todo el sistema del mundo en primer lugar, y está dominado por Satanás y que manifiesta la maldad política, religiosa y comercial basada en la codicia. Por eso es que usted mira que la corrupción está diseminada por todo el mundo. Por eso es que nosotros miramos que los dineros de subsistencia para los más vulnerables va a parar a unos pocos bolsillos. Y cada vez los países están yéndose más a la ruina. Y cada vez viene la explotación a aquellos que tienen un trabajo con los impuestos, porque se necesita engrosar las arcas para llenar los vacíos de su avaricia, las arcas de su avaricia. Y eso es lo que la multitud allá en el cielo la reconoce. Es lo que Dios destruirá con la séptima copa de su ira. La gran ramera representa entonces la Babilonia religiosa y abarca todas las religiones falsas, incluso el cristianismo apóstata. Porque también hay cristianismo apóstata. Todo forma parte de esa gran ramera. En la Biblia, la prostitución y el adulterio, cuando se utiliza de manera figurada, por lo general denotan la apostasía religiosa y la infidelidad a Dios. Faltarle a Dios después de haber hecho un pacto con Él. Y cuántas veces llegar hasta negar esos principios que en un día esa persona acogió para vivir conforme Dios lo ha dictado en su palabra. Entonces, esa apostasía se refiere también a personas que manifiestan servir a Dios, pero realmente están sirviendo a falsos dioses, como lo vemos en el Salmo 115, versículos 4 al 8, que usted puede tomar nota y leerlos en su hogar. Entonces, la gran ramera se asociará con los poderes y la filosofía de Babilonia, es decir, al sistema del mundo con su inmoralidad y todas sus distracciones, lo cual implica el poder político unido con el poder religioso para tomar el control espiritual de todas las naciones. Para allá vamos
son los pasos que en estos momentos ya se están dando y desde muy atrás han venido dando puntada de que hacia allá se dirige esto. Al unirse el poder político y religioso, la situación para los verdaderos seguidores de Cristo naturalmente se va a complicar, porque las decisiones políticas estarán enmarcadas conforme a los principios o los lineamientos del poder religioso. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es necesario que prestemos atención y es necesario que nos preparemos adecuadamente para que ojalá no tengamos que vivir una situación de gran aprieto y estrechez como la que se avecina. Miramos cómo los planetas se están alineando, cómo se están haciendo alianzas, gobierno político, gobierno religioso, integrándose, todo haciendo un solo paquete para ahora salir con toda, porque naturalmente los enemigos de Dios también estarán como enemigos nuestros. Porque si somos los amigos de Dios, dice Satanás, los amigos de mi enemigo también son mis enemigos. Y él tiene sus séquitos, sus emisarios. Por eso el pueblo del Señor tiene que prepararse. Tiene que prepararse ahora que hay tiempo. Alabanzas al Señor. Démosle una alabanza al Señor allí en su casa, hermano. Sus dirigentes perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 6. Mire lo que dice la Biblia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, los separados para Dios, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y fue tan terrible el cuadro que miró Juan, que dice, y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. A la ramera no le importa la doctrina ni los principios morales. Le interesa adherir gente, reclutar gente e impedir incluso que la gente busque de Dios, se arrepienta, se convierta al Señor, a fin de que escape de la terrible condenación. Entre más gente reclute, para ellos mucho mejor, sin importar las consecuencias posteriores. Y por esa actitud se convertirá en habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versos 2 y 3. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es terrible.
Es terrible. Dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, los gobernantes políticos o el poder político tiene quien le acolite sus perversiones. Y es la gran ramera, la falsa religión. Y que muchos países, en muchos casos, son los que van mandando ya los lineamientos para las leyes en los que respecta al culto y la adoración a nuestro Dios. Aquí terminamos esta nota que consideré importante para tener en cuenta en su estudio de este libro de Apocalipsis, que sin lugar a dudas, pues estamos sembrándole la inquietud para que usted continúe explorándolo ya con despacio en su hogar. Entonces volvemos a nuestro texto de apertura, viendo las razones por las cuales la multitud alaba y exalta al Señor. Y esta es la última parte de las 7 en que lo hemos dividido. El versículo 2 dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, de la mano de la gran ramera. Entonces, desde los comienzos de la era cristiana, ha habido persecución con derramamiento de sangre sin misericordia sobre los verdaderos hijos de Dios, sin contar las persecuciones hechas a los apóstoles y primeros convertidos desde el momento de la partida del Señor Jesucristo de esta tierra. Miramos 10 persecuciones de imperios, emperadores, gobernantes. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el 67, año en que Nerón, el 6º emperador de Roma, usted puede investigar eso. La segunda persecución bajo Domiciano, la tercera persecución bajo Trajano, la cuarta persecución bajo Marco Aurelio Antonio, la quinta comenzando con Severo, la sexta bajo Máximo en el 235, la séptima persecución bajo Decio 249, octava persecución bajo Valeriano 257, la novena persecución bajo Aureliano en el año 274, décima persecución bajo Diocleciano en el 303. Y todas esas persecuciones han dejado mártires en toda la historia. De manera que el cristianismo comenzó con Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa en el Calvario para darnos esta salvación, hacernos partícipes de él. Y sus seguidores no han sido la excepción. A través de los años, todas estas persecuciones han producido ríos de sangre que a la postre han florecido para que hoy grandes multitudes podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador nuestro. Y en medio de todas estas persecuciones quiero destacar una nota que tomé entre las persecuciones, la defensa que hizo un joven Plinio
un gran erudito, manifestó mirando las injusto que eran las persecuciones contra los cristianos. El texto dice, en la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Dios movió el corazón de ese hombre. Y mire el resumen que hace este hombre acerca de la vida de esos cristianos, que me llamó mucho la atención. Dice Plinio, abro comillas, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, abre paréntesis, como se tenga que llamar, cierro paréntesis, solo consistía en esto, dos puntos, que solían reunirse en determinados días antes de amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor a Jesucristo como Dios y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurto, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. ¿Qué ejemplo? La de esos primeros cristianos. Y como dice la palabra de Dios, que aún las piedras hablan. Esto implica que eran cristianos de testimonio. Y aún en medio de las persecuciones, hubo alguien que tuvo que hacer un reconocimiento a su verdadera fidelidad al Señor Jesucristo. Qué bonito esto. Que pudieran decir también de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los hermanos aquí en Corinto, los miembros de su iglesia, que somos personas de bien, que somos personas de testimonio. Pedro dice que si alguno padece como cristiano, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Pero que ninguno padezca como homicida o ladrón o por andarse metiendo en lo que no le conviene. En otras palabras, hermano, los cristianos no le hacían ningún mal al imperio y al contrario, era un problema menos para esos gobernantes, tal como sucede hoy, porque nosotros hemos recibido la palabra de Dios y ella nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un problema menos para las administraciones de justicia, porque es un borracho menos en las cantinas. Es un hombre menos en los lugares donde se drogan. Es un ladrón menos. Y pudiera decir muchas otras cosas.
De manera que los cristianos, en cualquier lugar donde nos encontremos, somos una tremenda bendición para el gobierno, para las autoridades. Somos un problema menos. Y ojalá nos disfruten, porque estamos de viaje. Amén. Dios está para venir por su pueblo. Gloria a Dios. En la historia más reciente podemos hablar de la mal llamada también Santa Inquisición, que fue contra los cristianos. Y en medio de todo ello, manifestaron su fe. La triste situación que viven los cristianos en los países con gobiernos totalitarios y radicales. Los cristianos que están encerrados y que están haciendo trabajos forzosos, sometidos a situaciones calamitosas por manifestar su fe en el Señor Jesucristo. No solo los que despedazaban en el circo romano, las fieras, sino también hoy hay muchos países que tienen grandes formas de tortura para los hijos de Dios. En los versículos 3 al 6, entonces encontramos nosotros voces de alegría, alabanza y adoración a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 9, 19, versos 3 y 4 dice, otra vez dijeron, aleluya. Mire, otra vez. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Ante esas expresiones de alegría del pueblo, sale una voz del trono de Dios. Pero ¿saben qué le dice? El verso 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alabanzas al Señor. De manera que Dios desea que su pueblo le alabe, que su pueblo le glorifique, que su pueblo le brinde honra y gloria. Y aunque estamos encerrados, podemos seguir dándole alabanza a nuestro Dios desde la iglesia en nuestra casa. Alabado sea su santo nombre. Y el versículo número 6 es la respuesta de la multitud a la orden recibida. Y comienzan a alabar con mayor intensidad. Y dice, verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, otra vez, alabado sea el Señor. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él reina en nuestros corazones. Aquellos que lo hemos recibido a Él, no solo como
nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas. Debemos adorarle. Y la invitación hoy a que le alabemos al Señor Jesucristo, aún en medio de las circunstancias, porque Él está en nuestros corazones. Él vive en nosotros. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De manera que el Espíritu no está encerrado. El Espíritu no está preso. El Espíritu está en ti. Y el Espíritu nos da libertad para alabarle y glorificarle al que vive por los siglos de los siglos. Amén.